En esta práctica pudimos observar más de cerca las estructuras de los hongos, como las esporas, y entender mejor cuál es su función en la reproducción. Esto nos ayudó a comprender cómo se desarrollan y cuál es su forma de reproducirse, además de que también logramos notar diferencias importantes entre los hongos y las plantas, tanto por fuera como por dentro, lo que nos permitió diferenciarlas con mayor facilidad. Gracias a esta observación, ahora tenemos un mejor conocimiento sobre cómo se clasifican y cómo se reproducen estos organismos. Pues yo antes de la práctica, basándome en mi hipótesis que decía que los hongos y las plantas presentan diferencias notables en su estructura, composición celular y reproducción, yo sabía que los hongos no realizaban fotosíntesis y que su pared celular está compuesta de quitina, mientras que las plantas poseen paredes celulares de celulosa y presentan estructuras especializadas como raíces, tallos y hojas. En la práctica de laboratorio pudimos observar las diferencias que existen entre algunas plantas, hongos y frutas. Derivado de la experimentación se comprobó que las plantas como el musgo y la hepática, estas se generan en lugares húmedos y son carentes de flores, por lo que hace a las frutas observadas, se comprobó su estructura tanto interna como externa. Ejemplo de ello fue la cáscara de piña que produce la infrutescencia. Yo creo que antes de hacer la práctica, clasificar plantas y hongos parecía algo complicado porque pues hay muchas especies que se parecen entre sí. Y al observarlas solo a simple vista era difícil diferenciarlas, especialmente en el caso de hongos, porque hay bastantes que se parecen. Y sin herramientas precisas, esta identificación podía depender solo de cómo se veían, y esto podía causar varios errores en su diferenciación. Por otro lado, observamos que los hongos, al igual que las plantas, realizan roles importantes en sus ecosistemas, pero lo hacen de maneras muy diferentes. Mientras las plantas producen su alimento a través de la fotosíntesis, los hongos dependen de la descomposición de la materia orgánica para obtener sus nutrientes. Esta diferencia en su nutrición resalta la importancia de cada uno de ellos. En cuanto a los hongos, sus esporas juegan un papel importante en la reproducción, lo que les permite adaptarse a diferentes entornos. Durante la práctica, también notamos algo interesante sobre las plantas. A diferencia de los hongos, las plantas producen su propio alimento mediante la fotosíntesis. Nos dimos cuenta de que las plantas más primitivas, como el musgo y la hepática, dependen de la humedad para poder crecer, mientras que otras más avanzadas, como lo es el pino, ya tiene estructuras más complejas para reproducirse. También vimos que los frutos tienen formas específicas para proteger sus semillas y ayudarlas a dispersarse, ya sea por el viento, el agua o también por los animales. Esto nos mostró la gran variedad de formas que tienen las plantas para reproducirse, algo muy distinto a lo que vimos en los hongos, que dependen de sus esporas para poder reproducirse. Bueno amigos, y después de la práctica, tras la observación al microscopio, pude confirmar mi hipótesis, ya que noté algunas diferencias clave en su estructura. Por ejemplo, en los hongos identifiqué estructuras como el micelio y los esporangios, y en las plantas primitivas observé estructuras como los musgos y observé esporangios en la parte de arriba, y así pude confirmar que su reproducción es por esporas. Asimismo, al observar los hongos tanto de manera directa como a través de los instrumentos, se visualizó el tallo, sombrero y en algunos casos, como el pan, solo se apreciaba como forma de mancha. Y del huitlacoche se apreciaba en la estructura del elote, pero con tonalidades blancas y grisáceas. Después de hacer la práctica, fue más fácil entender cómo se organizan estos organismos, ¿no? Y cuando los observamos con más detalle, pudimos notar diferencias más importantes, como el tipo de esporas en los hongos o si las plantas tenían vasos para transportar el agua. Y esto nos ayudó a clasificarlas mejor y a ver por qué es importante seguir un método para identificarlos correctamente. Al poder observar los mohos en los frutos, como en la fresa o la piña, logramos analizar cómo los hongos, específicamente los ascomicetos, descomponen materia orgánica mediante sus esporas. Aunque este proceso afecta a los alimentos, es importante para reciclar nutrientes en los ecosistemas, mostrando el rol importante de los hongos en la descomposición de la materia orgánica. Por último, tanto hongos como plantas cumplen sus funciones clave en la naturaleza, contribuyendo al equilibrio ecológico y al ciclo de nutrientes.